Muy buenas tardes, queridos estudiantes, una vez más con su profesor Leonardo Ramírez. Esta vez con un tema bastante particular y uno de los últimos ya para todos los que ya esperan vacaciones, son los conflictos territoriales. Ahorita les voy a mostrar un PPT para que podamos entender un poco más de qué se trata ese tipo de conflictos o de qué es ese tipo de conflictos territoriales. Bueno, en primera instancia nosotros sabemos que el territorio peruano es rico en recursos naturales, en agua, en gas, en minerales, hasta albergar una variedad de culturas que permiten el desarrollo pluricultural acá en el Perú. Sin embargo, estas riquezas también generan conflictos territoriales y ustedes preguntan, ¿cómo existen ese tipo de conflictos? Por ejemplo, si como podemos ver en el mapa, nosotros estamos divididos entre Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. Entonces, esos territorios, por ejemplo, si podemos hablar de Loreto, que está el río Amazonas, es rico en alimentos, de pescado, en agua. Entonces, cierto, los países de Colombia y Brasil suele haber ese conflicto, esa división, porque como ustedes saben, estas fronteras son totalmente imaginarias. No es como que exista una muralla, una cerca que permiten saber que, oye, esto es peruano y esto es colombiano. Entonces, existen este tipo de dificultades en estas situaciones en el cual esto me pertenece, esto no me pertenece, y entonces se crea este conflicto territorial. Por ejemplo, nosotros también hemos pasado por estos conflictos, ¿no? Por ejemplo, en el recreo queremos jugar fútbol, pero quizás no nos permiten porque hay otras personas como que juegan vóley. Eso, por ejemplo, se crea un conflicto y tenemos que buscar siempre una solución que promueve la paz y el desarrollo sostenible en ambos países. Bueno, ya un poco más hablando, podemos pasar a la siguiente imagen para que puedan hablar un poco más o pueden entrar en contexto de qué es un conflicto territorial. Recuerden que siempre hay que saber qué saben sobre la situación, han pasado por algún conflicto territorial en algún cierta circunstancia y cómo creen que esto afecta a las personas que viven en los territorios. Bueno, un ejemplo de conflicto territorial en el Perú se puede ser, por ejemplo, las fronteras marítimas, la Amazonía peruana y los recursos naturales. En la frontera marítima existe, por ejemplo, el diferenciado con Chile por la delimitación en la frontera marítima del Pacífico Sur. Por ejemplo, en la parte de lo que es Arica, todo ese borde siempre hubo un conflicto desde los años 1841, hasta mucho más antes. Entonces, siempre hubo este conflicto hasta la actualidad, que en el 2014 ya con el pronunciamiento con el pronunciamiento de la Haya ya nos permitió saber qué límites territoriales existen para el Perú y también para Chile. En la Amazonía peruana, por ejemplo, hay disputas por la demarcación de los límites de la Amazonía con Brasil y Colombia. Justo como le decía, hay tantos recursos en la Amazonía peruana, madera, ríos, alimentos, que siempre esa división existe conflictos, como esto es mío, esto no es mío, o yo necesito esta madera, cosas así. De una manera un poco coloquial podemos estar diciendo estas formas, ¿no? Y finalmente los recursos naturales. Entonces es lo mismo que la Amazonía peruana, solo que esta vez son conflictos internos, conflictos entre regiones. Entre nosotros mismos también nos peleamos por estos espacios territoriales, por el agua, por el gas, por la minería, por los alimentos, etcétera. ¿Quién no ha estado en cierta disputa, no? O el famoso... Perdón, queridos estudiantes, estoy un poco resfriado. O por ejemplo, las situaciones de las casas, ¿no? ¿Quién escuchó el chiste de que esa casa tiene que pasar por herencia de un hijo? Y si son varios hermanos, tienen que saber cómo se van a dividir esa casa. Entonces, esos son espacios territoriales. Bueno, conflicto territorial, mejor dicho. Ahora, vamos a ver las siguientes imágenes. Antes que tocar el video, por ejemplo, de la Guerra del Pacífico, como le dije anteriormente, este tipo de conflictos ha estado ya desde principios de la época virreinal del Perú. Por ejemplo, podemos ver en Bolivia, esta imagen de acá, Perú, ¿viste? Podemos ver un poco pequeño la línea según Chile, que le pertenece al mar, que es esta parte de arriba. Bueno, se puede mejorar esta parte de arriba. Toda esa parte cree que esta área es de Chile. En cambio, en Perú cree que la línea pide un poco más abajo y toda esa parte le pertenece a Perú. Entonces, entre todas estas creencias, estas líneas imaginarias, se suele haber mucho conflicto. Pero esto ya se resolvió en 2014, que les invito a que busquen un poco más de la Corte de la Haya, que ya ha promulgado cuáles han sido las divisiones oficiales. Igual manera con acá con lo que es disculpen, antes de ver ese video, de lo que es la línea tradicional por parte de 1960 y 1998, territorios peruanos a raíz del protocolo del Río de Janeiro. Por ejemplo, acá está el territorio peruano y se ven estas divisiones 1, 2, 3 donde habían puestos militares ecuatorianos que querían abarcar este espacio de la selva peruana y como le dice en la imagen está este conflicto desde 1960 hasta 1908. O sea, este conflicto duró aproximadamente
más, aproximadamente casi ya 38 años, bueno, 38 años mejor dicho, y cuando ustedes le dan clic, acá les dejo un video para que ustedes lo puedan ver. Fue la campaña, disculpe por el video, donde habla principalmente de la guerra del 49 de Ecuador, conflictos y guerra entre 1858 y 1855, o sea, la guerra va desde mucho más allá de esta línea ecuatorial. Y finalmente vamos con la guerra del Pacífico. Hoy en Memorias de Pez vamos con una de las mayores guerras de la historia de Latinoamérica, una guerra que enfrentó a Chile contra Perú y Bolivia. Hoy en Memorias de Pez, la guerra del Pacífico. Para hablar de esta guerra Para hablar de esta guerra del Pacífico, como lo dice en el video, yo los invito a que vean el video ya cuando tengan un poco más de tiempo, porque ahorita estamos solo presentando lo que vamos a abarcar en el tema. Y bueno, estos son una guerra que supuestamente, tenemos que ir a principios del siglo XIX, momento en el que la mayor parte de los países hispanoamericanos se independizan. Después estaba claro, regiones, Isa y Antofagasta, lugares Justo como le decía, la parte donde más siempre había conflictos es en el borde marítimo entre Arica, Tarapacá y Antofagasta, en los que había guano y salitre, y por los que Chile y Bolivia andaban en disputa. El caso es que finalmente, y tras unas interminables negociaciones, Chile y Bolivia llegaron a un acuerdo. Las empresas chilenas podrían explotar los recursos de la zona siempre y cuando pagasen un impuesto a Bolivia. Bolivia se comprometía por su parte a no subir este impuesto durante 25 años. Bueno, hasta acá nomás, ya espero que los puedan observar un poco más el video, porque está bastante interesante y porque como esta conversación entre Chile y Bolivia nos afectó a nosotros, como porque si esta es una conversación o una discusión o un conflicto entre Bolivia y Chile, cómo hemos logrado ser involucrados en esta guerra que lamentablemente perdimos. Bueno, continuamos ahora un poco más explicando. Estos son, por ejemplo, conflictos territoriales peruanos, mucho más amplios en el país. Bueno, en este caso, ya para finalizar, el propósito de aprendizaje siempre va, ¿qué vamos a hacer el día de hoy, no? ¿Cuál va a ser nuestro trabajo? Uno es entender los límites y problemas territoriales, como lo estamos viendo hace un momento. Dos, es utilizar fuentes confiables, investigarán casos de conflictos territoriales en el Perú con información de diferentes fuentes. Y finalmente realizar perdón, una exposición oral grupal, en que analizarán un caso específico proponiendo soluciones con un enfoque pacífico y sostenible. O sea, les voy a proponer un tema, ustedes lo van a investigar y lo van a tener que exponer de manera grupal. Bueno, ahora sí vamos un poco más con el tema, ¿no? ¿Qué es un límite territorial? Antes de volver a hablar de los conflictos, los límites territoriales son líneas imaginarias o físicas, dependiendo de cada país, que dividen los territorios entre países, regiones o comunidades. Esto puede ser naturales, por ejemplo ríos, montañas, o artificiales, definidos por un acuerdo o por tratados, como por ejemplo en el caso de nosotros con Perú y Chile sí existe una barrera hecha por nosotros, pero también existe espacios donde son ya imaginarios, o que existe una montaña que pueda dividir entre Chile y, por ejemplo, el lago Titicaca está dividido entre tres países, o creo que dos, está dividido entre dos países, perdón, entre Bolivia y Perú. Entonces, hasta cierta parte del lago nos pertenece a nosotros peruanos y la otra mitad le pertenece allá a Bolivia. Entonces, ustedes me dicen, como le dice, ¿cuál es la importancia de los límites territoriales? Estos límites no solo definen territorios, sino que también regulan el uso de los recursos humanos, recursos naturales, la soberanía política y la interacción entre las poblaciones. Ahora sí vamos un poco más de qué es el conflicto, qué es lo que sucede, qué es un conflicto territorial. Como dice su nombre, el conflicto territorial es una disputa por la posesión, control o uso de un territorio. Por ejemplo, si personas de Brasil ingresan a un Ucayali, que es un borde, como lo hemos visto anteriormente, que los voy a mostrar de nuevo, esa parte de acá, esto es una invasión, esto ya es un conflicto, porque los brasileños no pueden entrar de manera ilegal a poder hacer actividades ilegales. Pueden visitarnos sí, pero no pueden tener actividades que no están establecidos por la ley. Entonces, ¿qué disputas existen en esta posesión, no? Este control, discúlpeme. Este tipo de causas, por ejemplo, crean los recursos naturales, como la madera, por ejemplo, como lo hemos visto hace un momento en lo que es el video, el salitre, el guano, los minerales, el gas, los alimentos, todo eso crea un interés de otros países. Por ejemplo, ¿no? En un país que no tiene pescados, van a querer ingresar a otros países para poder adueñarse de ese pescado que tenemos nosotros. También la demarcación de fronteras, desigualdad social e intereses económicos. Por ejemplo, no podemos, entre comillas, hablar sobre que Brasil es peor que Perú, y entonces los brasileños vienen como de forma de inmigrantes acá
para poder tener una mejor solvencia económica. Entonces, como podemos ver, las consecuencias son violencia por los conflictos, por las guerras, migraciones forzadas, como lo dije en su momento, entre Brasil y Perú, y daños ambientales. Si existe la tala ilegal acá, obviamente los afectados somos nosotros y una inestabilidad política. Bueno, continuamos ahora con el siguiente. Ya sabemos qué son los límites territoriales y también qué son los conflictos territoriales. Ahora pasamos a las principales disputas limítrofes en el Perú. Uno de los casos, como le he dicho en su momento, marítimo es con Chile. Siempre este tipo de dificultad estuvo presente desde la época del virreinato y siempre esa delimitación con las fronteras marítimas, porque es muy complicado, obviamente, limitar el mar. Entonces no sabemos cómo se puede limitar, pero tiene que existir un acuerdo político entre todos los países. El segundo es la Amazonía peruana, que es la delimitación de fronteras de Brasil con Colombia, incluyendo la explotación de recursos naturales. En este caso, por ejemplo, la madera, que se explota de manera ilegal demasiado y no sabemos de qué país puede ir, tanto Colombia, tanto Brasil, etc. Y finalmente las disputas internas, conflictos entre regiones por la gestión de recursos como el agua, el gas y la minería. Algo que sucede, por ejemplo, acá son los distritos o departamentos que están más alejados. Sí es cierta escasez de recursos, por ejemplo, escasez de agua, no se puede involucrar tanto como acá en Lima. Entonces, ese tipo de recursos se sirve con hacer un conflicto entre estas comunidades, entre estas regiones más alejadas que sea de Lima. Bueno, ahora ya como sabemos las primeras disputas, o sea, las principales disputas acá en el Perú, vamos a pasar al siguiente ya. Ahora, el impacto histórico y geopolítico, ¿no? En la época, como le dije, viene desde la época colonial. Los límites del Perú fueron definidos por la corona y generaron divisiones y tensiones territoriales. Luego la guerra del siglo XVIII, conflictos con Chile, Ecuador por la aparición de territorios ricos en recursos naturales. Y luego el siglo XX, ya con la demarcación de fronteras de Amazonía y Pacífico Sur, continuó siendo un desafío. Y el actual conflicto que se sigue presente es por los recursos naturales, demasiada minería ilegal, demasiado deforestaciones ilegales que obviamente no nos atribuyen a nosotros, sino quizás a otros países. Entonces eso crea una inestabilidad política y un conflicto bastante violento si es que queremos solucionar ese tipo de ilegalidades que hay en otros países de nuestro país. Como puedo poner la imagen, por ejemplo, existen acá ya los conflictos a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, los conflictos de Loreto, de San Martín, que son asuntos de gobierno laboral, socioambientales. También en Huánuco también socioambientales. Casi la mayoría de estos países, como podemos rescatar en la imagen, todos son socioambientales. ¿Qué quiere decir esto? Que en todos los distritos siempre hay un problema ambiental, un problema de recursos naturales, un problema de ciertos desafíos y crea conflictos territoriales. Bueno, con esta información ya podemos abarcar un poco más sobre lo siguiente. En este caso ya, para finalizar esta información, ya sabemos qué es límites territoriales, también los conflictos territoriales. No se olviden siempre las consecuencias, el impacto histórico. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco más. Vamos a hacer un trabajo individual en Kahoot, así que por favor, todos que ingresen con Kahoot para que puedan. Son 5 preguntas en el cual va a reforzar o vamos a ver en qué nivel, en qué área o qué también ha entendido la clase. Porque si no es así, vamos a crear una retroalimentación. Porque lo que va a venir siguiente ya es la exposición oral. Van a entrar a este código o pueden tomarle foto también al QR, no hay ningún problema. Bueno, yo ya estaba jugando acá y hacemos las preguntas. ¿Qué son los límites territoriales? Obviamente son preguntas bastante sencillas. Yo no voy a responder, no quiero soplarles. Así que, bueno. Disculpen, queridos estudiantes, que me ha dado una pequeña alergia por mis gatos. Y bueno, así estoy. Bueno, continuemos ahora. Tienen que responder adecuadamente a las preguntas y luego va a haber una retroalimentación, según lo cual va a haber un refuerzo o quizás ya pasemos a la siguiente actividad, que es lo que todo el mundo estaba esperando, que es la exposición oral. Entonces, ¿qué será acá? Como lo dice ahí, se juntarán grupos de 3, elaborar una exposición oral sobre un caso específico de conflicto territorial en el Perú, que yo se los voy a abordar. Por ejemplo, uno de estos conflictos puede ser el conflicto entre Perú y Chile por la frontera del Pacífico, entre Tacna y Arica, problemas territoriales en la Amazonía, como hemos podido observar hace un momento. También disputa por la isla Galápagos entre Ecuador y Perú. Es una información bastante peculiar y creo que les va a gustar a algunos. Conflicto por el lago Titicaca. También disputa entre el uso del aguas entre Perú y Bolivia. Y finalmente conflicto territorial por la región de Tumbes entre Perú y Ecuador. Entonces, todos hemos visto este tipo de conflictos, lo hemos relatado en el tema. Y obviamente ustedes van a tener que investigar.
Este tipo de descripción de conflicto tiene que tener contexto histórico, ubicación geográfica. Ya en la ficha de trabajo se lo voy a mostrar un poco más. A ver, creo que lo tengo acá. Disculpen. Ustedes van a tener que... Espérense. Disculpen. Ahorita les voy a abrir el documento de la ficha de trabajo. Acá está, la actividad de desarrollo. Como pueden observar, son los problemas a analizar que he dejado para ustedes. Yo les voy a indicar cuál van a hacer. Son 6, pero solo van a hacer uno. Y obviamente por cada análisis van a hacer responder una pregunta. Una o dos preguntas como máximo. Tienen que hacer las 3, porque si no se va a tomar mucho tiempo. Descripción del conflicto territorial, relación de los elementos naturales y sociales, impacto del conflicto, propuesta de solución. Y de estas preguntas ustedes van a hacer una pequeña introducción, presentación del caso, relevancia del conflicto, desarrollo, respuestas a las preguntas generales sobre el caso y la conclusión, propuesta de solución y reflexiones finales para cómo solucionar este conflicto, esta discusión, esta disputa, esta guerra, esta problemática. Y bueno, obviamente la estructura de exposición ya está. Y bueno, como lo dije, acá está: exposición, presentación, análisis, descripción, incluyendo contexto histórico, ubicación geográfica, relación con elementos, analizar la influencia de los elementos naturales y sociales y evaluación del impacto de conflictos propuestos. ¿Y cómo se va a hacer evaluado? Bueno, antes de evaluarse, al momento de la exposición oral van a tener 10 minutos para hacer su exposición oral. Va a tener introducción, desarrollo, conclusión y propuesta de solución. Va a tener una evaluación, que lo voy a mostrar en un momento. Indicaciones: utilizar recursos visuales, distribuir la participación. Más importante que si estuviera exposición y hablar con claridad. Y bueno, en el caso de situaciones en el cual existe un caso de apoyo extra, ciertos estudiantes con cierta dificultad con la expresión oral, no hay ningún problema, pero lo que sí quiero es que todos expongan sobre un conflicto territorial. En este caso, si hay una cierta dificultad, se les asignará un rol específico. Por ejemplo, hablar sobre el desarrollo, hablar sobre una imagen, hablar sobre una de las preguntas que estoy dejando acá. Y leer una pequeña descripción, responder la pregunta sencilla con el conflicto y además se le tiene que proporcionar un apoyo adicional. Se necesita como una guía, pueden leerlo solo en los casos muy extremos o la ayuda de un compañero. Solo en casos muy extremos, no es para todos. Solo es si yo puedo observar que existe una dificultad. Bueno, y finalmente esta es la rúbrica como van a ser evaluados. Por ejemplo, la exposición es clara, analiza con profundidad y los elementos naturales, presenta una propuesta innovadora, todos los integrantes del grupo participan y la exposición se ejecutó perfectamente en el tiempo asignado. Bueno, ya para acabar con esta información, después de que hagan todo, vamos a plantearnos una última actividad, situación relacionada con los problemas territoriales, en el que ustedes, queridos estudiantes, van a trabajar en los mismos grupos y van a proponer soluciones, pero ya relacionados a su contexto social. Por ejemplo, ¿no? En el ejemplo, imagina que tu escuela hay una cancha de fútbol que usan dos grupos de estudiantes, uno para fútbol y otro para jugar vóley. Ambos grupos están comenzando a pelear por el uso del espacio y cada uno quiere usar la cancha a la misma hora, y este conflicto está generando incomodidad entre los estudiantes y afectando las relaciones dentro del escolar. ¿Cómo podrías ayudar a resolver este conflicto considerando los intereses de ambos grupos y el uso adecuado del espacio? Y bueno, ya para finalizar, también preguntas de metacognición. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué has aprendido hoy sobre los límites y los problemas territoriales? ¿Cómo puedo relacionar lo aprendido con la vida diaria o mi entorno? ¿Y qué aspectos me resultaron más fáciles de comprender? Bueno, queridos estudiantes, esto ya sería todo. Espero les haya gustado la clase del día de hoy. Y bueno, siempre recordar sobre la importancia la importancia de los conflictos, la importancia, perdón, de las líneas territoriales y cómo evitar los conflictos territoriales en cualquier circunstancia, porque nosotros sabemos que todo ese tipo de conflictos, todo ese tipo de dificultades no se debería haber afectado, porque al final los que más son involucrados somos nosotros mismos, los ciudadanos, que al final queremos vivir un espacio de paz y no pueden haber estas limitaciones de manera en cual nosotros sigamos como las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Violencia, daños ambientales y inestabilidad política. Bueno, ese sería todo de mi parte. Cualquier pregunta lo pueden hacer a mi correo o de manera presencial cuando tengamos la clase. Muchas gracias.